Para comprender el nacimiento de los centauros, debemos sumergirnos en las raíces más oscuras de la mitología griega, donde la traición, el deseo y el castigo divino dan origen a seres que jamás deberían haber existido. Todo comienza con Ixión, rey de los Lápitas, un pueblo del norte de Grecia. Fue uno de los primeros hombres en cometer un crimen abominable: asesinar a su propio suegro para evitar pagar la dote de su esposa. Por este crimen, fue rechazado por los hombres y los dioses, hasta que Zeus, el padre de los dioses, decidió darle una segunda oportunidad. Pero Ixión traicionó incluso a Zeus. Durante su estancia en el Olimpo, Ixión deseó a Hera, esposa de Zeus. El dios, sabiendo sus intenciones, le tendió una trampa, creó una nube mágica con la forma de Hera, llamada Nefele, y observó lo que ocurría. Ixión, cegado por la lujuria, se unió con la nube, y de esa unión nació un ser llamado Centauro, también conocido como Kentaurus. Este primer ser, mitad divino, mitad irreal, fue el padre de todos los centauros. Se dice que se apareó con yeguas salvajes en los montes de Tesalia, y así nació una raza de criaturas híbridas, con cuerpo de caballo y torso humano, los centauros. Desde su origen, estaban marcados por el pecado, el exceso y la naturaleza indomable. Nacidos de la pasión, del error y de la nube de una diosa, los centauros no pertenecían ni al mundo de los hombres ni al de los dioses. Algunas tradiciones más antiguas sugieren que los centauros no nacieron de una nube, sino que fueron una raza humana que se mezcló con caballos, inspirada en las primeras tribus nómadas que llegaron montando estos animales. Desde el punto de vista antropológico, los griegos, al ver por primera vez a jinetes escitas o tracios cabalgando con maestría, creyeron estar viendo a criaturas mitad hombre, mitad caballo. De allí podría haber surgido el mito, con el tiempo embellecido con elementos divinos y castigos olímpicos. A diferencia de otras criaturas mitológicas, los centauros no fueron creados por los dioses para cumplir una función, como los cíclopes o las musas. Su origen fue un accidente, un error, un acto de deseo impuro, que dio lugar a una especie marcada por la violencia, el vino y la furia. Desde su nacimiento, los centauros simbolizan el caos que surge cuando lo humano y lo bestial se funden sin control, y es por eso que fueron rechazados por los dioses, temidos por los hombres, y relegados a los márgenes del mundo. Así nacieron los centauros, fruto de una pasión que nunca debió ser. Hijos de la niebla, del deseo, del castigo divino, y de la tierra salvaje. Su historia, teñida de sangre y vino, aún galopa en los susurros de los antiguos bosques de Tesalia. Los centauros, según las antiguas leyendas griegas, no vivían entre los hombres. Su hogar estaba más allá de los caminos conocidos, en las regiones donde la naturaleza era salvaje, indómita y poderosa. Los centauros eran, sobre todo, criaturas de Tesalia, una región del norte de Grecia famosa por sus extensas llanuras, pero también por sus montañas imponentes. Los montes Pelión y Osa, situados en esta región, eran considerados su hábitat principal. Se creía que vivían en cuevas ocultas en lo profundo de los bosques, entre árboles milenarios y caminos apenas transitables. Monte Pelión en particular está estrechamente ligado al sabio centauro Quirón, quien vivía en una cueva en su cima. Allí enseñó a algunos de los héroes más famosos de la mitología griega, alejado del caos de los demás centauros. Los centauros preferían la naturaleza virgen. Ríos de montaña, barrancos, valles ocultos. Estos eran sus dominios. Su estilo de vida nómada les llevaba a recorrer vastas regiones sin establecerse en un lugar fijo. Vivían en pequeñas comunidades o solitarios, según su temperamento. Se les atribuía un conocimiento profundo del bosque, de las hierbas medicinales y de los caminos ocultos. Dominaban el arte de la caza, no solo como depredadores, sino también como seres en sintonía con los ciclos naturales. Su presencia solía ubicarse en las fronteras del mundo civilizado. No vivían en las polis griegas ni en los templos, sino en el límite entre la civilización y el caos. Este simbolismo geográfico también tenía una connotación moral. Los centauros representaban la parte de la humanidad que aún no había sido domada por la razón. Aunque el mito nace en Grecia, con el paso del tiempo los centauros fueron adoptados por otras culturas, y su hábitat se fue ampliando simbólicamente. En la literatura posterior se los ha situado en los bosques de Asia Menor, en regiones montañosas del Cáucaso, e incluso en leyendas medievales del norte de Europa, donde adoptaron características más oscuras, demoníacas o guardianas.
No es un lugar físico específico, sino una representación del mundo inexplorado, donde lo instintivo domina. El centauro habita donde el ser humano teme adentrarse, no solo en la geografía, sino también en su propia alma. En las montañas de Tesalia, donde los bosques son espesos y los secos aún hablan en voz de mitos, ocurrió una de las batallas más famosas de la mitología griega, la Centauromaquia, el brutal enfrentamiento entre los salvajes centauros y los orgullosos lápitas, hombres civilizados descendientes del rey Lápites. Todo comenzó con un festejo. Pirito, rey de los lápitas, se casaba con Hipodamia, una mujer de noble linaje. Como muestra de buena voluntad, invitó incluso a los centauros, sus vecinos, seres híbridos y fieros, pero hasta ese momento en relativa paz con los humanos. Era un gesto audaz, pero ingenuo. Los centauros, poco acostumbrados al vino, pues su sangre ardía con fuego natural, comenzaron a beber, y pronto, la embriaguez les robó el juicio. Cuando Hipodamia fue presentada a los asistentes, uno de los centauros más impulsivos, llamado Euritión, enloqueció de deseo. Se abalanzó sobre ella e intentó raptarla en plena boda. Pronto, otros centauros lo imitaron. Querían a las mujeres, querían el control, querían el dominio. Lo que comenzó como una ceremonia sagrada, se convirtió en una escena de horror. Los lápitas, horrorizados y enfurecidos, desenvainaron sus espadas. La batalla comenzó en la misma sala del banquete, entre copas rotas, mesas volcadas y gritos ensordecedores. Entre los invitados estaba Teseo, el héroe ateniense, conocido por haber vencido al Minotauro. Al ver el caos, no dudó en unirse a la lucha del lado de su amigo Pirito. Con fuerza legendaria, Teseo derribó al centauro Bianor de un solo golpe, y luego arrojó una crátera de vino sobre otro, quebrando su cráneo. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, brutal y sangrienta. No era solo un combate de hombres contra bestias, era una guerra entre la civilización y la barbarie, entre el orden y el caos. A pesar de su fuerza y número, los centauros fueron derrotados. Los lápitas, liderados por Teseo y Pirito, expulsaron a los centauros de Tesalia. Los supervivientes huyeron a las montañas, a tierras lejanas como el monte Pindo o incluso al oeste de Grecia, desterrados para siempre. La centauromaquia no fue solo una historia de sangre. Fue un mito usado por los griegos durante siglos para simbolizar la lucha del ser humano contra sus impulsos salvajes. Una advertencia de lo que ocurre cuando lo instintivo no se somete a la razón. Tan importante fue este relato que fue inmortalizado en el arte. En los frisos del Partenón de Atenas, donde los centauros luchan con los lápitas en escenas vibrantes de escultura. En vasijas, mosaicos y relieves, como ejemplo de virtud, heroísmo y autocontrol. La centauromaquia no fue solo un combate. Fue una lección tallada en mármol, pintada en cerámica y narrada por generaciones. El hombre que invita a la barbarie a su mesa, debe estar listo para luchar por su alma. En un mundo donde los centauros eran conocidos por su brutalidad, por su deseo salvaje y su incapacidad de contener los impulsos más básicos, existió uno que rompió con todo lo que se esperaba de su especie. Su nombre era Quirón. Quirón no era un centauro cualquiera. Mientras los demás eran hijos de Ixión y una nube en forma de Hera, un linaje marcado por la lujuria y el castigo, Quirón tenía una ascendencia divina. Su padre era nada menos que Crono, el titán del tiempo, quien se había enamorado de la ninfa Filira. Para evitar ser visto por su esposa, Rea, Crono se transformó en un caballo, y así nació Quirón. Una criatura mitad hombre, mitad equino, desde su propio origen. Abandonado por su madre, que horrorizada por su forma pidió a los dioses que la transformaran en un tilo, Quirón fue adoptado por Apolo, el dios de la medicina, las artes y la profecía, quien lo educó en las ciencias más nobles del mundo antiguo. Bajo la tutela de Apolo y Artemisa, Quirón se convirtió en un erudito, sanador, astrónomo, arquero y músico. Se decía que ningún mortal ni inmortal poseía más sabiduría que él. Quirón dominaba la medicina y el uso de hierbas curativas, el arte de la caza y el manejo del arco, el conocimiento del cielo y la lectura de los astros, la ética y la virtud como pilares de la formación del carácter. Era un ser justo, paciente y noble, que contrastaba con la violencia de su raza. En su cueva del monte Pelión, Quirón enseñó a los más grandes héroes del mito griego. Asclepio, el dios de la medicina, aprendió de él a sanar. Aquiles, el invencible guerrero, recibió lecciones de arte,
caza y moral. Jasón, líder de los argonautas, fue instruido en estrategia. Hércules, el más fuerte de los héroes, encontró en Quirón un modelo de contención y sabiduría. Cada uno de sus discípulos llevó consigo un pedazo del conocimiento y la nobleza de su maestro. Pero incluso los sabios no escapan al destino trágico. Durante uno de los trabajos de Heracles, Hércules, el héroe luchaba contra otros centauros que habían atacado su banquete. En la confusión, disparó una de sus flechas, empapada con la sangre letal de la hidra de Lerna. Accidentalmente, la flecha alcanzó a Quirón. El centauro, inmortal por nacimiento, no podía morir. Pero la herida era insoportablemente dolorosa, incurable incluso por su propio conocimiento médico. Así, Quirón quedó condenado a un dolor eterno. Un castigo injusto para alguien tan noble. En un acto de compasión y generosidad, Quirón ofreció su inmortalidad para liberar a Prometeo, el titán que había sido encadenado por Zeus por dar el fuego a los hombres. Zeus, conmovido, aceptó el sacrificio. Quirón murió, pero no desapareció. Fue colocado entre las estrellas como la constelación de Centaurus, para que su sabiduría brillara eternamente en el cielo. Quirón no es solo un personaje. Es un símbolo. Representa la posibilidad de redención incluso en lo que nace salvaje. Es la prueba de que la sabiduría puede vencer al instinto. Es el arquetipo del maestro perfecto, que enseña no solo con palabras, sino con el ejemplo. En la obra de Dante, Quirón aparece como uno de los centauros que vigilan el infierno, pero incluso allí es mostrado como justo y equilibrado. En la psicología moderna, Carl Jung lo adopta como figura del sanador herido, alguien que, a través de su propio dolor, ayuda a sanar a otros. Quirón es la luz entre las sombras. La sabiduría nacida del dolor. Y el legado de que incluso los seres más extraños pueden convertirse en leyendas de virtud. Los centauros no son simples criaturas de fantasía. Detrás de su imponente forma híbrida se esconde uno de los símbolos más poderosos y antiguos de la mitología, la eterna lucha interna del ser humano. El centauro es la representación visual perfecta del conflicto entre lo racional y lo instintivo. La parte humana, en la parte superior, representa la inteligencia, el lenguaje, la cultura, la conciencia, el pensamiento. La parte equina, en la parte inferior, simboliza el deseo, la fuerza bruta, la velocidad, la pasión, los impulsos y el instinto. Los centauros son la encarnación de esa guerra interior que todos libramos, seguimos nuestros impulsos o dominamos nuestras pasiones. Los centauros viven en los bosques, en montañas inaccesibles. Son seres fuera de la polis, lejos de la ciudad, donde las normas sociales pierden su fuerza. En la antigua Grecia, el centauro simbolizaba el miedo al descontrol, a lo que ocurre cuando el hombre abandona la ley, la razón y se entrega a su lado animal. Por eso, su comportamiento es frecuentemente violento, lascivo y caótico, beben sin medida, luchan sin causa, y desean sin freno. La batalla entre los lápitas y los centauros durante la boda de Pirito es más que un conflicto, es un mito de advertencia. Representa el intento de la civilización de controlar el caos. La embriaguez de los centauros, el secuestro de mujeres, la irrupción del instinto salvaje en una celebración ordenada, son metáforas del riesgo de permitir que el lado oscuro del alma humana tome el control. En la filosofía estoica, el centauro puede verse como ejemplo de lo que sucede cuando el hombre no domina sus pasiones. En cambio, el centauro sabio, Quirón, representa el ideal opuesto, un ser que ha domesticado su parte animal, que ha unido con equilibrio sus dos naturalezas. En el análisis de Carl Jung, el centauro encarna la sombra del hombre moderno. Es el otro yo que reprimimos, el impulso sexual, la ira, la libertad salvaje. En los sueños, puede aparecer como guía o amenaza, dependiendo de si hemos integrado o rechazado esa parte de nosotros. En muchas culturas posteriores, el centauro es símbolo de poder físico y velocidad, usado como guerrero en fantasía épica. La fuerza del caballo combinada con la inteligencia humana es una amenaza para los enemigos, pero también una promesa de grandeza si se canaliza correctamente. El centauro también puede simbolizar la transformación espiritual. Si el hombre domina el cuerpo del caballo, puede usar la energía de la pasión para alcanzar metas nobles. Esto se refleja en arquetipos como el chamán centauro o el maestro herido, que sufre pero guía a otros. En la Edad Media, los centauros fueron reinterpretados como demonios o seres heréticos,
símbolos del pecado y la carne desatada. Se los veía como figuras híbridas aberrantes, imágenes del hombre caído por la lujuria y la violencia. Los centauros, con sus cascos golpeando la tierra y su mirada feroz, son más que monstruos mitológicos. Son alegorías vivientes de nuestras contradicciones internas. Nos recuerdan que dentro de cada ser humano habita un guerrero, un sabio, y una bestia. Y que la verdadera lucha no está allá afuera, sino en nosotros mismos. Desde los primeros trazos en cerámica hasta los grandes frescos del Renacimiento, los centauros han sido una fuente inagotable de inspiración para artistas de todas las épocas. Su imagen poderosa y contradictoria ha servido para representar tanto el caos como la sabiduría. Arte de la antigua Grecia. Los centauros aparecen por primera vez en el arte griego hacia el siglo VIII a.C., especialmente en cerámicas de figuras negras y rojas. Se los representa en escenas de lucha, muchas veces enfrentando héroes como Teseo, Heracles o participando en la centauromaquia. El friso del Partenón de Atenas muestra una de las representaciones más famosas de esta batalla, centauros luchando contra los lápitas. Su cuerpo musculoso, sus rostros llenos de furia, sus movimientos violentos, capturan el conflicto entre lo civilizado y lo salvaje. Escultura clásica. En la escultura, los centauros fueron inmortalizados en mármol y bronce. Destacan las esculturas del templo de Zeus en Olimpia, donde se ve con detalle la lucha física y emocional de los centauros contra los humanos. En muchas obras, los centauros son retratados en pleno movimiento, lo que muestra la habilidad técnica de los artistas para unir la anatomía humana con la equina. Algunas esculturas representan a centauros viejos y jóvenes, contrastando la sabiduría y la brutalidad. Un ejemplo es el centauro viejo, del período helenístico, con rostro afligido y cuerpo encorvado, símbolo de la decadencia y la sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Arte romano. Los romanos heredaron esta iconografía y la integraron en mosaicos y frescos. En Pompeya, se hallaron mosaicos de centauros que adornaban casas nobles, indicando que también eran símbolos de poder, conocimiento o erotismo. Aparecen en jardines, banquetes, y en escenas de cortejo, a veces incluso tocando la lira o bailando. Edad Media. Durante la Edad Media, la figura del centauro fue reinterpretada con una carga simbólica negativa. Asociados con la lujuria, el pecado y el caos, los centauros pasaron a formar parte de bestiarios y manuscritos religiosos como símbolos del demonio o del alma tentada por la carne. Aparecen en los márgenes de los manuscritos iluminados, combatiendo caballeros o merodeando en los bosques oscuros. Con el renacer del interés por el mundo clásico, los artistas del Renacimiento volvieron a representar centauros, pero esta vez con una carga más alegórica. En pinturas de Michelangelo, Botticelli o Rubens, los centauros aparecen en escenas mitológicas, en batallas o como símbolos del alma dividida. En el famoso fresco de Rafael en la estancia de Heliodoro, Vaticano, centauros aparecen luchando entre sí, simbolizando el conflicto entre pasiones humanas. Rubens, en particular, los retrató con fuerza salvaje, músculos marcados y expresiones violentas, pero siempre dentro de composiciones dinámicas y teatrales. En el romanticismo, los centauros reaparecieron como seres melancólicos y trágicos, víctimas de su propia naturaleza dual. Pintores como Bouguereau o Gustave Moreau los mostraron de forma más simbólica y emocional, incluso sensual. Ya no eran solo bestias, eran figuras de dolor, deseo, sabiduría o aislamiento. En la actualidad, los centauros han sido reinterpretados por artistas modernos y digitales. Aparecen en murales, cómics, videojuegos y arte conceptual. A menudo se les da un enfoque más psicológico o incluso cyberpunk, combinando lo humano, lo animal y lo tecnológico. Se han convertido en símbolo de la hibridez moderna, de identidades fluidas, de lo transgresor y lo marginal. Visualmente, el centauro divide el lienzo, la parte superior mira hacia el cielo, hacia el pensamiento, la cultura, la inferior, con pezuñas firmes, mira hacia la tierra, hacia los instintos. Esta dualidad hace que su imagen siga impactando, es inquietante, majestuosa, y profundamente humana. El arte ha inmortalizado a los centauros no solo por su forma única, sino por lo que representan, el conflicto eterno entre lo que somos, y lo que podríamos ser. Los centauros no solo galoparon por los montes de la antigua Grecia, también cabalgaron por las páginas de los grandes libros de la humanidad. Desde los poemas épicos de la antigüedad hasta las novelas de fantasía del siglo XXI,
Estas criaturas mitad hombre, mitad caballo, han inspirado generaciones de escritores y lectores por igual. Homero, la Ilíada y la Odisea. Aunque Homero no describe directamente una batalla entre humanos y centauros, sí los menciona como parte del imaginario mitológico griego, situándolos como seres conocidos en su época. Son símbolos de lo salvaje, y su reputación ya está asociada a la brutalidad y la fuerza desmedida. Ovidio, las Metamorfosis. Aquí encontramos una de las descripciones más vivas de los centauros. Ovidio narra con lujo de detalles la batalla de los centauros contra los lápitas durante la boda de Pirito, un evento que desata una masacre épica. Se destacan dos centauros. Eurito, violento y despiadado. Ceneo, un héroe lápita invulnerable que lucha valientemente. Ovidio también describe cómo los centauros utilizan todo tipo de armas improvisadas, antorchas, ramas, rocas, jarras de vino, una escena salvaje y sangrienta, que evoca el caos de lo indomable. Hesíodo, catálogo de mujeres. Se hace referencia a la descendencia de Ixión y la nube en forma de Hera, y como de esta unión nace la raza de los centauros. Es una forma de explicar su naturaleza perversa, nacida de un acto de engaño y castigo divino. Filón de Alejandría y otros pensadores. Durante el período helenístico y romano, los centauros comienzan a reinterpretarse en clave filosófica. Se los ve como símbolos del conflicto entre el cuerpo, el caballo, y la razón, el hombre. Esta dualidad los convierte en figuras alegóricas, representando el alma humana dividida. Dante Alighieri, La Divina Comedia, Infierno, Canto 12. En el infierno de Dante, los centauros custodian el séptimo círculo, donde se castiga a los violentos. Armados con arcos, impiden que las almas escapen del río de sangre hirviente. Aquí aparece Quirón como líder, y Neso, quien ayuda a Dante a cruzar el río. El uso que Dante hace de los centauros es moralista y simbólico, son guardianes de la violencia, pues ellos mismos fueron violentos. C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. En Narnia, los centauros son majestuosos, sabios y nobles. Se presentan como astrólogos, guerreros y guardianes del bien. Son leales a Aslan, el león divino, y participan en las grandes batallas por la justicia. Esta visión redime la figura clásica del centauro, alejándola del salvajismo y acercándola a la virtud y la sabiduría. J. K. Rowling, Harry Potter. En el bosque prohibido habita una tribu de centauros. Son orgullosos, enigmáticos y profundamente sabios. Estudian las estrellas y no se dejan dominar por los humanos. Personajes como Firenze destacan por su nobleza, y sirven como guías, aunque también se muestran desconfiados del mundo mágico. Esta interpretación moderna recupera la idea del centauro como astrólogo y filósofo. Rick Riordan, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Aquí los centauros vuelven al mito griego clásico, con un giro juvenil y divertido. El más conocido es Quirón, que actúa como mentor de los semidioses, tal como en los mitos antiguos. También aparece Cheiron, forma latina de Quirón, como profesor y guía del campamento mestizo. Fernando Pessoa, poemas de Alberto Cairo. En uno de sus poemas, Pessoa menciona a un centauro que aparece en sus pensamientos mientras camina por el campo. La imagen es efímera, casi mística. Aquí, el centauro es un símbolo de lo imposible, de lo que desafía la razón y mezcla la fantasía con la experiencia sensorial. Carl Jung, arquetipos del inconsciente colectivo. Aunque no literario en el sentido tradicional, Jung menciona al centauro como arquetipo, una manifestación simbólica del conflicto interno entre la parte racional y la instintiva del ser humano. Este enfoque ha influido en novelas contemporáneas y obras de ficción psicológica. El centauro, de John Updike, 1963, una novela que mezcla el realismo con el mito, donde un profesor de ciencias se convierte metafóricamente en un centauro, simbolizando su lucha personal y su relación con el mundo moderno. El bosque animado, de Venceslao Fernández Flórez, se menciona a los centauros como parte de las criaturas míticas que habitan los rincones secretos del bosque. Desde los gritos de guerra en los poemas épicos hasta la mirada pensativa en las páginas modernas, los centauros han cabalgado a través del tiempo literario, adaptándose a los temores, sueños y filosofías de cada época. Ya sea como bestias salvajes o sabios guardianes, su figura nos recuerda que dentro de cada ser humano cabalga una batalla entre la razón y el instinto, entre el hombre y la bestia. Los centauros no solo habitan en los mitos griegos. A lo largo del siglo XX y XXI,
han resurgido en las pantallas de cine, televisión, libros y videojuegos, transformándose en símbolos de poder, sabiduría, misterio o terror. Harry Potter y el bosque prohibido. En la saga de Harry Potter, los centauros son criaturas orgullosas, sabias y mágicas que habitan el bosque prohibido. Destaca Firenze, un centauro que rompe con la tradición de su manada para ayudar a los humanos. Esta versión los representa como astrólogos, filósofos y guerreros, con un código moral muy fuerte. Son desconfiados de los humanos y rechazan trabajar con ellos, lo que resalta la idea del orgullo centauro. Las Crónicas de Narnia. En las adaptaciones cinematográficas de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, los centauros son retratados como guardianes del bien, parte del ejército de Aslan. Son majestuosos, sabios y nobles guerreros, a menudo armados con arcos, espadas y armaduras brillantes. No son bestias caóticas sino líderes valientes, representando el equilibrio perfecto entre fuerza y razón. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En esta saga, los centauros aparecen como mentores y combatientes. Quirón, interpretado por Pierce Brosnan en la primera película, es un instructor sabio que ayuda a los jóvenes semidioses. Esta imagen se alinea con la tradición de Quirón como maestro de héroes. También aparecen centauros más fiesteros, reflejando la dualidad clásica entre el sabio y el salvaje. Furia de Titanes, Clash of the Titans. Aunque no siempre aparecen como protagonistas, los centauros tienen cameos o son referenciados como parte de los monstruos mitológicos que pueblan este universo cinematográfico. En algunas versiones, se los muestra como seres temidos, utilizados para enfatizar lo caótico de los tiempos antiguos. Hércules, Disney, 1997. En esta película animada, el personaje Filoctetes, Pil, aunque no es un centauro, sino un sátiro, evoca la figura del mentor bestial. Sin embargo, en el imaginario visual, se parece a la figura de un centauro reducido, criatura mítica, temperamental y entrenadora de héroes. Aunque no aparecen centauros como tales, el estilo visual ayuda a popularizar el lenguaje de las criaturas míticas en nuevas generaciones. Centauros en videojuegos. En videojuegos como Age of Mythology, God of War, Total War Saga, Troy o Assassin's Creed, Odyssey, los centauros aparecen como enemigos o aliados místicos. En God of War, se transforman en enemigos brutales, demoníacos, armados con lanzas y muy difíciles de vencer. Aquí se acentúa el lado oscuro y violento del mito. Fantasía y ciencia ficción. En algunos universos de ciencia ficción y fantasía como Dungeons y Dragons, los centauros forman parte de las razas Jagebels o de NPCs. Se integran como guardianes de la naturaleza, exploradores de bosques, druidas o jinetes del mundo salvaje. En estos contextos, el centauro adquiere una dimensión ecológica, protector del equilibrio natural. Series animadas y cultura pop. En la serie Centaur World de Netflix, se hace una parodia irreverente y colorida del concepto clásico del centauro, mezclándolo con elementos musicales y de comedia. Esta reinterpretación moderna rompe con el canon y lo convierte en objeto de humor y de reflexión sobre la identidad. Simbolismo moderno. En la cultura pop, los centauros ya no son solo criaturas de cuentos antiguos. Hoy son símbolos de fuerza interior, de la conexión con la naturaleza y también de la lucha entre lo instintivo y lo racional. Representan el conflicto moderno entre tecnología y naturaleza, civilización y libertad. ¿Con cuál centauro te identificas más? ¿El sabio maestro Quirón, el guerrero de Narnia, o el salvaje de las antiguas leyendas? Déjamelo en los comentarios, y si te gustan las criaturas míticas, suscríbete para descubrir más. No todos los centauros galopan por la tierra de la mitología. Algunos vagan silenciosos, entre los planetas gigantes del sistema solar. Porque incluso en el cielo, los centauros tienen su lugar. ¿Qué son los centauros en astronomía? En astronomía, los centauros son una clase de cuerpos menores del sistema solar. Se llaman así por su naturaleza híbrida, igual que los centauros mitológicos. Tienen características de asteroides, rocosos, sólidos. Pero también comportamientos similares a cometas, como desarrollar una cola de gas o polvo al acercarse al Sol. Por eso, los astrónomos vieron en ellos una dualidad, ni completamente asteroides ni completamente cometas. ¿Dónde se encuentran estos centauros celestes? Se ubican en las órbitas inestables entre Júpiter y Neptuno,
cruzando ocasionalmente la trayectoria de los planetas gigantes. Muchos provienen del cinturón de Kuiper, esa región helada más allá de Neptuno donde nacen muchos cometas. El primer centauro descubierto fue 2060. Quirón, en 1977, por el astrónomo Charles Cobal. Se pensó que era un asteroide, hasta que mostró una coma, una envoltura de gas como la de un cometa. Por eso fue reclasificado como objeto híbrido, un centauro. Recibió el nombre del centauro sabio Quirón, que en la mitología también era diferente a los demás, más noble, más sabio. 5145, Folo, otro centauro, descubierto en 1992. Su superficie está cubierta por materiales orgánicos complejos. También lleva el nombre de un centauro mitológico que murió trágicamente en los relatos de Heracles. 8405, Asbolo, 31824 Elatus, 10199 Chariclo y otros siguen la misma tradición. Nombres de centauros míticos griegos. Muchos tienen órbitas caóticas y serán expulsados del sistema solar en millones de años. Chariclo es especialmente fascinante, fue el primer asteroide con anillos descubierto, como los de Saturno, en 2014. ¿Por qué importan estos objetos? Nos ayudan a comprender la evolución temprana del sistema solar. Estudian el paso entre cuerpos helados del cinturón de Kuiper y cometas activos. Algunos científicos creen que los centauros son fósiles vivientes del sistema solar primitivo. Curiosamente, los centauros mitológicos eran guerreros errantes, inestables y a veces peligrosos. Igual que estos cuerpos astronómicos, que cruzan órbitas, se acercan al Sol y pueden ser expulsados por la gravedad de los planetas. El paralelismo es tan hermoso como poético. En la Tierra, una criatura dividida entre instinto y razón. En el cielo, un cuerpo dividido entre roca y hielo, entre cometa y asteroide. El universo también cuenta mitos, con polvo de estrellas. Mientras los antiguos imaginaban centauros surcando montes y bosques, los astrónomos modernos los ven surcar el vacío interestelar. Tal vez los mitos nunca murieron, solo se mudaron a las estrellas. Los centauros, mitad hombres y mitad bestias, son más que simples criaturas mitológicas. Son símbolos atemporales de la condición humana. Y para los psicólogos, filósofos y mitógrafos modernos, su figura representa algo mucho más profundo. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, propuso que muchas figuras mitológicas representan arquetipos del inconsciente colectivo. El centauro encarna un arquetipo central, la dualidad entre el instinto y la razón, el hombre civilizado que aún guarda una bestia dentro. La parte humana simboliza la conciencia, la lógica, la ética. La parte equina representa el inconsciente, los deseos primitivos, la fuerza bruta y el caos emocional. El centauro nos recuerda que no somos solo razón, ni solo instinto, sino ambos en eterna tensión. Negar uno de estos aspectos puede llevar al desequilibrio interior. Integrarlos es parte del viaje hacia la individuación, es decir, hacia convertirnos en un ser completo y auténtico. Los centauros también pueden interpretarse desde la dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco, conceptos de Nietzsche. Lo apolíneo representa el orden, la claridad, la razón. Lo dionisíaco es el instinto, el éxtasis, la embriaguez, lo caótico. La guerra entre los centauros y los lápitas en la boda de Pirito es la metáfora perfecta. Una fiesta civilizada convertida en violencia brutal cuando los impulsos dionisíacos desbordan. El centauro es el símbolo del conflicto humano entre vivir bajo normas o dejarse arrastrar por las pasiones. Un conflicto eterno y universal. No todos los centauros son violencia. Quirón es la figura que trasciende esa dualidad. Sabio, maestro y sanador, representa el centauro redimido. Es el modelo del ser humano que ha logrado dominar sus instintos y canalizarlos hacia el conocimiento y la compasión. Pero incluso Quirón lleva una herida, una flecha que no puede curarse. Esta herida de Quirón es utilizada hoy en psicología como símbolo del sanador herido. Aquel que, a través de su propio dolor, puede ayudar a otros. En filosofía existencial, el centauro representa al ser humano dividido. Sabemos que somos animales, pero anhelamos ser algo más. Tenemos deseos, pero también ética. Buscamos placer, pero también sentido. El centauro no tiene paz porque es dos naturalezas en un solo cuerpo. Y eso lo hace espejo del alma humana.
Cuando miramos al centauro, no vemos solo una criatura fantástica. Vemos nuestra propia condición. Somos seres a medio camino entre la tierra y el cielo. Mitad instinto, mitad pensamiento. Y quizá, como Quirón, nuestro destino no sea eliminar al animal que llevamos dentro, sino reconciliarnos con él. Los centauros, criaturas nacidas del mito, pero sembradas en lo más profundo del alma humana. En ellos se cruzan dos mundos, el del hombre civilizado que construye templos, leyes y ciudades, y el del animal salvaje que galopa libre por montañas indómitas, obedeciendo solo a su instinto. En su doble naturaleza, los centauros representan el eterno conflicto del ser humano, la batalla entre la razón y la pasión, entre el pensamiento y el deseo, entre la luz del conocimiento y la sombra del impulso. No son simples monstruos de leyenda, son símbolos vivientes de lo que somos y de lo que tememos ser. A lo largo de los siglos, el centauro ha mutado. En unos relatos es un salvaje incontrolable, que irrumpe en bodas sagradas y destruye todo a su paso. En otros, como Quirón, es el maestro ideal, sabio, justo, inmortal por su virtud. Y quizás en esa contradicción esté su poder, mostrarnos que dentro de cada uno de nosotros habita un centauro, con la nobleza de un sabio y la furia de una bestia. Tal vez por eso, seguimos evocándolos en libros, películas y sueños. Porque los centauros no solo galopaban en los valles de Tesalia, galopan aún dentro de nuestra imaginación. Están vivos en los rincones más profundos del alma humana, recordándonos que la verdadera batalla no está allá afuera, sino en nuestro interior. Y así, cuando escuches el eco de cascos en la niebla del bosque, o sientas que tus emociones luchan contra tu lógica, recuerda esto: el centauro no es un mito muerto. Es un espejo. Y lo que refleja, eres tú.